podemos acercarnos, como dice la palabra, confiadamente delante del trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Dice la palabra, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto. Qué lindo es saber que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que siempre está con nosotros, un Dios que no nos deja, que no nos desampara. Sabemos que hay cosas preciosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y que cuando nosotros nos acercamos ante la presencia del Señor, cuando nosotros le creemos a ese Dios maravilloso y a su palabra, nosotros podemos confiadamente entrar delante de la presencia del Señor. No siempre fue así. Antiguamente dice la palabra que el Señor le había dicho a Moisés que preparara un tabernáculo, el famoso tabernáculo de Moisés. Y lo hicieron como Dios le había revelado a Moisés, y lo hicieron de 3 divisiones: atrio, lugar santo y lugar santísimo. El atrio era la parte externa del templo. La parte interna estaba compuesta de 2 partes, y una era el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo había una mémora, y había también, aparte de la mémora, unos panes, figura de la palabra bendita de Dios. Pero en el siguiente compartimiento, lo que había era el lugar santísimo. Este lugar únicamente una vez al año el sumo sacerdote, no todos los sacerdotes, el sumo sacerdote entraba una vez al año para ofrecer por los pecados del pueblo. Pero cuando el sumo sacerdote llegaba a este lugar, podía morirse. Él primero iba a presentar por sus pecados, y si era aceptado, entonces él podía ofrecer por los pecados del pueblo. Pero en caso de que no lo perdonara el Señor, al entrar al lugar santísimo, el sumo sacerdote se moría automáticamente ante la presencia del Señor. Entonces los otros sacerdotes lo que hacían era que venían y le ponían una soga para que mientras él estuviera ministrando allá, entonces no podían entrar porque también se podían morir. Entonces lo venían arrastrando, lo jalaban con el mecate. Aparte de esto, en las orillas del manto le ponían unas campanitas para que sonaran. Y ellos estaban del otro lado oyendo cuando el sumo sacerdote estaba oficiando, y si de repente dejaban de oír algo, entonces era señal de que se había muerto. No cualquiera podía entrar al lugar santísimo, porque solamente eran personas muy privilegiadas. Dice la palabra del Señor que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, dice que el velo se partió en 2. Entre el lugar santo y el lugar santísimo no había una puerta. Lo que había era un velo. Pero no es a creer que era un velo así nada más. No, era una cortina
gruesísima que no era posible pasar. El sumo sacerdote, para llegar al lugar santísimo, lo que tenía que hacer era agacharse y pasar agachadito. No agachadito, casi acostado, arrastrándose. Hoy en día, qué dicha, porque cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores viene y lo que hace es romper el velo, nosotros ahora podemos, no solamente el sumo sacerdote, bueno, tampoco hay ya sumos sacerdotes. Las órdenes sacerdotales eran una figura, y de hecho, todo el sacerdocio del Antiguo Testamento tenía una función, y era que los sacerdotes ofrecían por los pecados del pueblo. Ellos se presentaban con la sangre del cordero en el lugar santísimo, y ahí ofrecían por los pecados del pueblo, primero por de él y después por los pecados del pueblo. Pero el sacerdocio se mantuvo, comenzó con Aarón, pero se mantuvo y fue progresivamente caminando hasta llegar en un momento a la figura de Jesús. Jesús, dice la palabra en Hebreos, que es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cuando el Señor muere, rompe el velo, pero no solamente rompe el velo para que tú y yo entremos, sino que también ahora Él se presenta como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, el cual no tenía ni principio ni fin. Ahora Él entra no con la sangre de corderos, sino con su propia sangre. Y esa es la que ofrece para nuestro perdón de pecados. Por eso ahora, dice la palabra, qué lindo, dice que nosotros, dice, por lo tanto, oye que dice, por lo tanto nosotros, dice que entremos confiadamente, oye, entremos confiadamente delante del Dios Todopoderoso en el trono de gracia, porque eso es lo que encontramos nosotros, gracias. Acerquémonos pues, dice, con confianza. No nos vamos a morir, no nos va a matar la presencia del Señor. Pues de hecho, ¿te recuerdas cuando Moisés ve la zarza ardiendo? Y él ve la zarza y se está acercando a la zarza, y el Señor le tiene que decir, Moisés, Moisés, quítate las sandalias, porque el lugar que estás pisando es un lugar santo. Entonces se quita las sandalias. Si él hubiera continuado, posiblemente se hubiera muerto. Lo mismo pasa aquí. Ahora dice, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia. ¿Qué es gracia? Sabemos que la salvación es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Ninguna religión salva. El Evangelio, dijo el Señor, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cuando nosotros creemos en el Evangelio no es una religión, es más. Cuando vemos la palabra evangelio, ve qué interesante. La palabra evangelio en el griego significa buena nueva. Interesante. Cuando vemos la palabra evangelio en el griego y en el hebreo, significa buena nueva, buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, en el arameo no significa buena noticia, sino que significa revelación del Padre. Oye, qué interesante. Mientras que en el griego y en el hebreo
lo pusieron como el Evangelio, buena noticia, buena nueva. Resulta que en el arameo, que hoy en día sabemos que era la lengua que el Señor Jesús hablaba, y toda la podríamos decir, la clase normal, porque el hebreo solamente lo hablaban los sacerdotes. Ellos hablaban el hebreo, eran podemos decir, la cúpula. Pero la mayor parte del pueblo lo que hablaba era arameo. Entonces en arameo significa evangelio, revelación del Padre. En una oportunidad, para que veamos qué lindo esto, dice que el Señor Jesús le pregunta a sus discípulos y les dice, ¿qué dice o qué dicen la gente del Hijo del Hombre? ¿Qué dice del Hijo del Hombre? Entonces le dijeron, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres un maestro, otros dicen que tú eres un profeta. Las personas tenían diferentes criterios acerca de Jesús. Entonces el Señor oye lo que ellos habían oído, se lo transmiten al Señor, y ahora el Señor se vuelve a sus discípulos y les dice, pero ¿y ustedes quién dicen que es el Hijo del Hombre? Y era una pregunta directa a sus discípulos. Entonces dice que Pedro se pone colorado como un tomate por la presencia de Dios, ¿verdad? Y levanta la mano y dice, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y dice el Señor, bienaventurado, 3 veces dichoso, Simón, el que oye, hijo de Jonás. Jonás significa paloma. Curioso, ¿verdad? Porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, aquí la palabra aramea, revelación del Padre, es exacta, porque es lo que le dice precisamente el Señor Jesús a Pedro. Después le dice, tú eres Pedro, tú eres una piedra, pero sobre esta roca, y ya no era sobre él, sino sobre esta roca, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, edificaré mi iglesia. O sea, la iglesia está edificada no sobre Pedro, sino sobre el Cristo de la gloria, porque Él es la piedra angular. Únicamente Pedro le dice al Señor, y a ti yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y en el día de Pentecostés, él tuvo esa preciosa oportunidad. Mucha gente se convirtió. Pero ahora, dice pues, acerquémonos confiadamente para que obtengamos misericordia. Cuando nosotros vemos la importancia que tenemos nosotros de podernos acercar confiadamente, saber que en el Antiguo Testamento no cualquiera podía entrar al lugar santísimo, sino que solamente el sumo sacerdote. Y ahora, como nuestro sumo sacerdote, aleluya, como nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús, ahora Él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Melquisedec es la figura del sacerdocio eterno. Cuando hablamos del sacerdocio eterno, no era el sacerdocio arónico. El sacerdocio arónico venía a toda su familia, pero cuando Cristo vino, entonces Él es el sacerdote para siempre, porque no iba a ofrecer los
sacerdotes en el Antiguo Testamento lo que hacían era ofrecer por los pecados del pueblo. Pero ahora el Rey de Reyes y Señor de Señores viene para no solamente ofrecer, porque Él dice que con lágrimas, dice, por eso dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual dice, con lágrimas y con el gozo puesto por delante, gloria a Dios, cargó la cruz, viéndonos a nosotros. Por eso hoy nosotros tenemos entrada directa al trono de la gracia. Que podamos acercarnos, que este año 2016, que está empezando, sea un año no solamente, como a veces nos gusta oír, ¿verdad? Queremos oír bendiciones y bendiciones. ¿A quién no le va a gustar que le digan este año Dios le va a bendecir, este año Dios va a hacer cosas grandes para su vida? ¿A quién no le va a gustar? Pero, ¿sabes una cosa? Una de las cosas más importantes, tal vez dice el libro de Proverbios, sobre toda cosa, buscad la sabiduría. Porque de nada sirve tener dinero si no se tiene sabiduría. No es dinero lo que necesitamos, es sabiduría. Porque se puede tener mucho dinero, pero si no se tiene sabiduría, si no se tiene discernimiento, si no se tiene un poco de administración. Yo estaba viendo hace unos días, por ejemplo, acerca de los que habían ganado la lotería y después no tenían nada. Quedaron peor que cuando se sacaron la lotería. Porque no es que tú tengas, sino que es que Dios te dé la sabiduría y te dé la gracia para administrar. No es cuánto tú tienes, sino cuánto Dios bendice lo que tú tienes. Por eso dice, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade con ella tristeza. La bendición de Dios es la que enriquece. ¿Qué necesitamos? Deuteronomio capítulo 28 nos habla acerca de la verdadera bendición, y si muchos lo quieren llamar, de la prosperidad, del evangelio de la prosperidad, si tú quieres. Deuteronomio 28 nos dice claramente, si oyereis atentamente la voz del Señor tu Dios, y pusieres todos sus mandamientos por obra, voy a repetir, si oyereis atentamente la voz del Señor tu Dios, y pusieres por obra todos sus mandamientos, entonces todas estas bendiciones vendrán detrás de ti y te alcanzarán. No tienes que andar buscando las bendiciones. Las bendiciones vienen atrás como consecuencia de que nosotros estamos buscando al Señor y estamos haciendo lo que al Señor le agrada. Cuando yo veo la palabra, sabemos que la palabra, hoy le dice en la Biblia, significa biblioteca en el griego. El nombre correcto debe de ser Sagradas Escrituras. Así lo dice. Tú no vas a encontrar que diga la Biblia. La Biblia es una palabra griega que simplemente cuando estaban recolectando todo lo pusieron y dijeron, hagamos una biblioteca. Y esta es la Biblia, en griego, biblioteca. Pero cuando nosotros vemos por dentro, dice las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Cuando tú lees la palabra del Señor, tú aprendes y conoces lo que Dios quiere que tú hagas. Voy a repetir. La palabra de Dios me va a enseñar a mí cómo debo agradar a Dios.
voy a repetirlo. Las Sagradas Escrituras son las que me van a enseñar, las que me van a guiar, las que me van a instruir, las que me van a moldear, las que me van a dar el conocimiento para que yo sepa qué es lo que Dios quiere de mi vida, cómo quiere Dios que hable, cómo quiere Dios que trate a mi vecino, cómo quiere Dios que trate al prójimo, cómo quiere Dios que yo viva en santidad o en inmundicia, cómo quiere Dios que yo hable, cómo quiere Dios que yo piense, pienso bien, pienso mal, cómo quiere Dios que yo piense. Bueno, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Entonces nosotros podemos encontrar un precioso tesoro. Por eso dice, busca la sabiduría, átala a tu cuello. Por eso es importante. El libro de los Proverbios nos dan esa visión clara acerca de lo que Dios realmente quiere que nosotros hagamos. Ellas nos van a instruir. Por eso a mí me gusta el Salmo número 1. Los salmos nos hablan de la alabanza, de lo que Dios quiere. A veces nos preguntamos, ¿cómo alabo a Dios? Bueno, la palabra dice cómo debo yo de alabar a Dios, cómo lo debo de adorar. Pero me gusta el Salmo 1 porque dice lo siguiente, dice, bienaventurado, 3 veces dichoso. Oye, el hombre que no anda en el consejo de malos, las malas juntas, las malas amistades. Dice un refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Si andas entre lobos, vas a aprender a aullar. Si andas entre sabios, vas a ser sabios. Si andas entre necios, vas a ser necio. Si andas entre honrados, vas a ser honrados. Pero si andas entre borrachos, vas a ser borracho. Si andas entre piedreros, vas a ser piedrero. Si andas entre insolentes, vas a ser insolente. Si andas con inteligente, vas a ser inteligente. Nunca se me olvida cuando mi hijo mayor un día viene y estaba él sacando tercero básico en el colegio, en el liceo. Y entonces en el tercero estábamos un día ya por las playas de Jacó, un fin de año, como este año que pasó lindo. Yo me recuerdo que estábamos caminando por la playa de Jacó con mi hijo. De repente mi hijo se viene y me dice, pa, me dice, ya tomé una decisión. ¿Cuál, mi hijo? Le digo yo. Papi, me dice, no me voy a juntar con los malos del colegio. Pa, me voy a juntar con los mejores del colegio, con los que tienen las mejores calificaciones, no con los que tienen las peores calificaciones, los que se escapan de clases, los que fuman marihuana, los que andan más peleando que otra cosa. Y me dijo, pa, me voy a juntar con los más inteligentes. Para mí fue una sorpresa porque pude ver un cambio tan significativo a pesar de ese momento. Resultó que todos estos jóvenes que tenían buenas calificaciones comenzaron de alguna manera a hacer que todos querían tener las mejores notas. Pero no solo eso, eran personas sanas, porque como querían sacar las buenas notas, entonces su deporte preferido ahí en las afueras del liceo de Costa Rica era ponerse a jugar ajedrez, sacar cosas de matemáticas, meterse a pruebas de matemáticas. Y curiosamente, cuando mi hijo se gradúa con los exámenes de bachillerato con una mención de honor. Y yo siempre me recordaba de lo que él me dijo, papi, me voy a reunir con las personas
que verdaderamente son las mejores del colegio, las mejores notas, y lo logró. Lo mismo nos pasa a nosotros. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si te juntas con un chismoso, vas a ser chismoso, porque el otro va a andar chismoseando y mira, se pega. Si vas a andar con un negativo, se pega lo negativo. Por eso, búscate personas positivas, búscate personas que le teman a Dios, búscate personas que quieren progresar. Yo creo con todo mi corazón, no importa la cuna donde tú naciste, porque no es el que hayas nacido en una cuna de oro y lo tienes todo, no por eso quiere decir que cuando seas grande vas a seguir teniéndolo todo. Porque si lo tienes todo de pequeño, pero si no lo sabes administrar cuando seas grande, te quedas sin nada. Y he visto mucha gente que nació con una gran cantidad de dinero, pero al final no lo supo administrar, se quedó sin nada. Y conozco gente que tal vez nacieron en una cuna humilde y hoy son grandes millonarios. ¿Por qué? Porque todo depende de que nosotros verdaderamente, dice el Salmo número 1, bienaventurado, oye, bienaventurado el que no anda en consejo de malos. Hay malos consejos. Vamos a hacer esto. Yo tuve la oportunidad cuando era niño de que tenía amigos que eran marihuanos, que eran ladrones, y un día tomé la decisión de apartarme de ellos. Sabía que andaban haciendo cosas malas y realmente dije no. Tenía amigos que fumaban marihuana y yo dije, esos amigos no me convienen, porque si no voy a terminar yo un marihuano. Eso es real. Salmo número 1, bienaventurado, 3 veces dichoso el varón que no anda en el consejo de los malos. Hay malos consejos. Hay consejos, por ejemplo, divórciese. No aguante, divórciese. Mire que hay una mejor que la que tiene. Un momento, por Dios santo, malos consejos. Pégale a su esposa. No le dé dinero. Maltrátela. Consejos, ¿verdad? Pues el que bienaventurado, el que no anda en malos consejos, con gente de mal consejo. Hay malos consejos, vámonos, escapémonos, hagamos. No, lo más hermoso es, bienaventurado el varón que no anda en el consejo de los malos, ni en la silla de escarnecedores se ha sentado. Antes bien, en la palabra del Señor medita de día y de noche. Volvemos otra vez, sino que en la ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua y su fruto no caerá. ¿Y te imaginas? Cuando tú lees la palabra del Señor, cuando tú lees las Sagradas Escrituras, ¿cuántas veces las lees? Dice, el que medita en su palabra, el que medita en su ley, si quieres, ley, palabra, de día, Sagradas Escrituras, de día y de noche, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. El éxito en la vida cristiana es cuánta palabra conoces y vives. Porque una vez me encontré a un borracho que estaba saliendo de un bar y me decía, pastor, yo también ya leí la Biblia, pastor, con hipo, y me decía, ya la leí 2 veces. Le dije, lástima, pareciera que no la leyó ni una vez. Yo no la he podido leer una vez, honestamente. Pero le digo yo, no es tan importante que leas, sino que vivas, que lo que estás leyendo lo apliques a tu vida. De nada sirve lee, una vez la Biblia, otra vez la Biblia. No, la Biblia no es para leerla. El Señor dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna. Y el Salmo número 1, me gusta la versión de Jerusalén.
Si tienes una versión de Jerusalén, que es muy buena Biblia, dice la versión de Jerusalén que el que está, dice, que el que está, su palabra la está comiendo, la está masticando. Tú sabes que las vacas tienen unos grandes cachetones, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿por qué tienen unos grandes cachetones? Resulta que ellas tienen varios estómagos. Entonces ellas comienzan a comer. Emma, la puedes dejar sin nada en un desierto y la vaca siempre va a estar comiendo, porque ella lo que hace es que comienza a masticar y a masticar y a masticar y a masticar y lo tira y mastica y mastica. El éxito no es leí la Biblia como metralleta, ¿qué se le quedó? Nada. El verdadero éxito en las Sagradas Escrituras es el que medita, escudriñad, dijo el Señor, no es el que lea y leyó la Biblia y que se le quedó nada. La palabra de Dios no se lee, la palabra de Dios se escudriña, la palabra de Dios se medita, porque por eso dice, el que medita en su palabra los domingos. No. Cuando vas a la iglesia, no. El que medita en su palabra de día y de noche, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua y su fruto no caerá. Entonces, el verdadero secreto de la vida cristiana victoriosa es cuando nosotros aprendemos que las raíces de nuestro evangelio, de nuestra vida, y oye por favor, el evangelio no es una religión. Voy a repetir, hay religiones, pero el evangelio no es una religión. Dice allá la palabra del Señor en Romanos, dice, porque el evangelio, dice, es poder. El evangelio no solamente es la revelación del Padre, sino que también tiene el poder de transformar, de cambiar, de hacer, como le dijo el Señor a Nicodemo, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Y se quedó Nicodemo rascándose la cabeza, ¿y cómo voy a entrar yo otra vez al vientre de mi madre? No, el Señor le está diciendo de que tiene que nacer a una nueva vida espiritual. Cuando tú le abres tu corazón a Jesús, precisamente esto acontece. Cuando nosotros le abrimos el corazón a Jesús, el poder, el evangelio de poder, y te lo puedo yo testificar, porque yo era un borracho, yo era un adúltero, yo era un fornicario, todo lo malo. Mira, me fumaba 2 cajetillas de cigarrillos, un cigarrillo cada media hora, no podía dejar de fumar, traté de dejar de fumar, traté de dejar de tomar, me fui a meter allá y por allá y por allá y por allá y por allá, a un montón de lugares. Y lograba mantenerme. Un día mantuve 2 años casi con la mano levantada. Yo decía, yo no tomo. Pero un día ya no aguanté. Mira, en una noche me tomé lo que no me había tomado los 2 años. Agarré todo lo que no me había tomado. Pero ¿sabes una cosa? Cuando le abrí mi corazón a Jesús, le dije, Señor, yo no puedo dejar de tomar. Señor, si tú no me cambias, si tú no me haces una nueva criatura, el evangelio por eso no es una religión, el evangelio es poder. Solamente Dios te puede sacar de las drogas, solamente Dios te puede sacar del alcoholismo, solamente Dios te puede sacar del adulterio, solamente Dios puede cambiar tu mente, solamente Dios es el único que hace cambios permanentes para siempre. Gloria a Dios. Antes yo aguantaba 2 años y yo sí aguanto, ya no tomo. No, ahora gracias a Dios ya tengo 30 y pico de años, 35 años de estar en el evangelio. Y mira, yo sé que cuando tú le das tu corazón al Señor, el Señor hace la obra perfecta. Yo le dije un día, Señor, yo no puedo dejar de tomar. Por favor, Señor, ayúdame.
no puedo dejar de fumar. Fumé puro, fumé pipa, mira, fumé hasta habanos y le daba el golpe. Y dije, así voy a dejar de fumar. No pude. Hasta que un día le dije, Señor, si tú no me haces nacer de nuevo, Señor, yo no voy a poder dejar ni de fumar, ni de tomar, ni de adulterar, ni de mentir, ni de hacer las cosas. Y el Señor por eso dice, el Evangelio es poder, porque el Señor a través del Evangelio tiene el poder de cambiarte, de transformarte, de hacerte una nueva criatura. Y qué lindo, hoy que estamos iniciando el año 2016, ¿no te gustaría decirle, Señor, yo quiero para este nuevo año 2016, Señor, hacer un cambio a mi vida? Quiero experimentar ese evangelio, no ese evangelio de religiosidad. Vas a la iglesia, no, aquí nada, en la luna, allá en Marte, va a la iglesia el domingo, pero sale de la iglesia y se olvidó de todo. Eso no es el evangelio. El verdadero evangelio es una vida, es algo más profundo, es una realidad, no los domingos, no la hora, 2 horas que estás en la iglesia. Dice que, oye bien, dice que Enoc, a la edad de 65 años, conoció a Dios y caminó con Dios 300 años y Dios se lo llevó. Así que yo quiero invitarte en esta hora, para que en este 2016, yo quisiera hacer una oración. Si no has recibido a Jesús, ¿por qué no le abres tu corazón en esta hora? No le dices, Señor, es cierto, quiero este año 2016, Señor, empezar una nueva etapa. Ya no quiero más religiosidad. Ya no quiero ir a la iglesia por compromiso. Señor, quiero que tú hagas un milagro, Señor, en mi vida. Señor, no voy a decir, no voy a fumar porque soy cristiano. Hazme nacer de nuevo. Dile en esta hora, Señor Jesús, yo te pido en esta hora, Dios, que en estos comienzos del año 2016, Señor, mi vida cambie. Quiero que en esta hora, Señor, tú me hagas nacer de nuevo. Yo creo con todo mi corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a morir por mí en la cruz del Calvario. Dile, Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y dile, Señor, yo te necesito. Yo no puedo dejar de fumar, no puedo dejar de tomar, no puedo dejar de hacer esto, Señor, si tú no me ayudas. Pero yo